Bien, ya nos acomodamos. Sean bienvenidos todos los que acaban de ingresar. Que Dios los bendiga también. Una pena que no nos hayan podido acompañar en la Santa Cena, pero ya será para la próxima. Recuerden que la Santa Cena la celebramos una vez al mes y es importante que estemos todos. Así no vayamos a participar porque no estamos aptos. Apto significa haber cumplido con el mandato de ser bautizado en agua. Bueno, pero tengo que estar en el culto y en el culto hay que estar a la hora que tengo que estar. ¿Por qué? ¿Qué tan importante es llegar a la hora que tenemos que llegar? De eso vamos a hablar hoy. Pero relacionado con algo que nos gusta hacer y es posible que sea algo que haya estado presente en nuestras vidas desde muy temprano, desde cuando éramos muy pequeños. Yo no sé cuál es la canción más antigua que usted recuerda. Póngase a pensar. ¿Cuál es la canción que usted recuerda es la más antigua en su memoria? No. Cuando usted era bebé, niño. No, cuando era creyente, no. Cuando era niño. Claro, me faltó aclarar eso, ¿no? Bueno, la experiencia de muchos es que la primera canción que escuchamos fue de nuestra mamá, solo que quizás no la recordamos. Y estábamos en la cuna y mamá nos cantaba, solo que no recordamos. Ya recordamos cuando esos cánticos de mamá eran continuos y no cesaban. Es decir, mamá seguía cantándonos a los 2, 3, 4 años y ahí agarramos memoria de esos cánticos. Yo tengo mis cánticos de mi mamá. Otros no, otros tienen, no sé, pues la salsa de la tía fulana, la cumbia del tío mengano, porque desde niños la música siempre ha estado en la casa, cerca de nosotros. Y a donde usted va, sabe bien que la música está presente. Y estamos muy saturados con esto de la música. Y no es malo. Y le digo por qué. Porque en la Biblia se enseña que cantar es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el cántico es un vehículo, es un medio para poder expresar algo. Yo a través del cántico o del canto expreso. ¿Ok? Por ejemplo, los cánticos románticos. Usted sabe que la letra de un cántico romántico se canta pues a la amada, al amado, al amor, el día que te conocí o el día que rompimos, el día triste de nuestro adiós. Yo no sé, pero se canta y se expresa algo. Se expresa lo que se siente y se debe de sentir con intensidad para que el cántico tenga valor y sentido. De ahí que es muy importante la interpretación cuando uno canta. Los cantantes más famosos no solamente lo fueron por la voz que tuvieron, sino por la interpretación, es decir, la manera como ellos podían involucrar sus emociones a la hora de cantar. Yo también puedo cantar, pero de hecho no voy a triunfar en el mundo del espectáculo. ¿Por qué? Porque no tengo el talento para poder transmitir a la manera de ellos. Okay. Pero el que canta con el talento no solamente debe de tener el talento acá, o sea, ser entonado, ser afinado y tener una voz especial, sino que debe tener la capacidad de transmitir lo que está sintiendo, lo que siente, lo que vive. Por ejemplo, si estamos nosotros, vamos a jugar la final del Mundial, Señor, no sé cuándo será eso, pero alguna vez será, y estamos, ya saben, la barra peruana, estamos llenando el estadio, cual fuere, en el 2200, y vamos a cantar el cántico que no es el himno nacional, porque el himno nacional no lo cantamos cuando la hinchada canta Contigo Perú. ¿No es cierto? ¿O no es cierto? No sé.
¿Cómo cantaron los peruanos en el mundial anterior? No este, sino el otro. ¿Ah? Ese de con P de patria. ¿E de qué? ¿Ah? De ejemplo. La R de y la U de la. La gente lo cantaba llorando, gritando. Hasta la Padula se aprendió el cántico y lo cantó de todo su corazón. Derramaban lágrimas. Eso es interpretar, porque a través del cántico la persona saca todo lo que tiene adentro y lo presenta. Cuando la mamá mira al bebé, el bebé es el objeto de su amor. Es salido de sus entrañas, concebido en su vientre, ligado con ella para toda la vida. ¿Cómo no lo va a amar? Y cuando lo ve ahí todo pequeñín, entonces él le canta las famosas canciones de cuna. Y no importa si mamá se inventó el cántico o es el mismo cántico que su mamá le cantó y ella también se lo canta, normalmente es así, pero con todo, el niño recibe el afecto de la madre a través del cántico. Entonces, importante es cantar, y lo más importante dentro del cántico es expresar. ¿Qué cosa expresas? Hay cánticos tristes, expresan la tristeza. El motivo o el propósito de ese cántico es expresar el lamento, el dolor. Hay cánticos alegres, hay cánticos de celebración, ¿okay? Hay cánticos diferentes. En la Biblia, cantar es todo un tema, porque tenemos justamente uno de los libros más extensos de la Biblia, es el libro de los Salmos, y es un libro de cánticos. Entonces, por allí, partiendo por allí, nosotros sabemos qué importante es cantar. Y ciertamente no lo compuso una sola persona, porque el libro de los Salmos es una recopilación de cánticos religiosos de los judíos, a través de los cuales las personas que compusieron estos cánticos transmitieron, enseñaron, mostraron algo. No tenemos la música porque fue imposible mantener o preservar la música de estos cánticos, pero lo que tenemos acá son las letras. Y en muchos casos las ocasiones en que estos cánticos se entonaban. La mitad de ellos pertenece al cantante más famoso del mundo judío, que fue David. Y no fue el único. Juntamente con él y después de él hubieron cantantes, pero que reciben el nombre de adoradores. Porque el cántico en este pueblo, aparte que podía ser un cántico de índole secular, que lo usaban para las festividades, para los matrimonios, para los nacimientos, ellos orientaban estos cánticos para el tema religioso. Y David, los cánticos de David tenían un propósito, era presentarle a Dios el momento en el cual él estaba viviendo. Es decir, va del corazón de David al corazón de Dios. Y en eso David fue intenso, fue tremendo y compuso sus cánticos. ¿Usted sabe cuántos cánticos compuso Leodán? ¿Alguno sabe? ¿Ha escuchado? ¿Sabe quién es Leodán? ¿Ah? Ese que dice, te he prometido que te he de olvidar. Ese. ¿Ah? Sí. ¿Cómo lo cantaban? Llorando, te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. ¿Ah? Frustrado, ¿no es cierto? No se puede cantar, te he prometido. No se puede cantar así, pues. Bueno, 1500. Compuso 1500 canciones. Qué talento, ¿no? Ese hombre es un poeta. José José
grabó 40 álbumes. No era tan compositor, pero cuando ese señor cantaba, oh, olvídate pues. El día de hoy, si no le pones la maquinita, no suenan. Por algo le dijeron a José José, el príncipe de la canción romántica. El problema es que ellos, por lo menos José José, es lamentable ver un hombre con tanto talento morir a los 77 años, una vida muy frustrada, murió mal, tuvo derrame tras derrame, vivió en conflictos, en vicios, fue alcohólico. Muy triste, teniendo tanta capacidad para poder, pones a José José en el escenario y te lleva a toda esa gente a donde él quiere llevarlos. Ese es el cantante. Para eso es el cántico en esa dimensión. Los charros que iban a cantarle a la chica se paraban debajo de la ventana y llevaban su orquesta y cantaban. El propósito era mostrarle a la amada su cariño, su amor, su afecto. Ese era el propósito. Y si él no cantaba, contrataba un charro que cantase. Pero cuando el tema es Dios, siguiendo la misma pauta, todo se revoluciona. Porque ¿cómo le vas a cantar a Dios? Te digo por qué. Hay mujeres que, por ejemplo, dicen y especifican esto. Dicen, bueno, aunque no lo digan, pero más o menos es así. Dicen, yo soy exigente. O sea, la mujer es exigente. Y tiene que serlo. Los hombres somos simplones. ¿Ok? El hombre ve una flor de esas rosas de plástico. Ay, toma amor para ti. La mujer, pero y también dame una docena de rosas frescas, ¿no? Que te haya costado un sol. Ay, de eso te molestas. Simplón eres, oye. Así valoras un sol. No sabes lo que valgo yo. La mujer es exigente, es demandante y tiene por qué serlo. Ok. Entonces, el hombre que quiere conquistarla tiene que ascender a la demanda de la mujer y tiene que conquistarla. Entonces, hay mujeres que dicen, yo no me voy con cualquiera, a mí me conquistan. A mí me tienen que encontrar y a mí me tienen que conquistar. Si ese no mata al dragón, no me voy con él. ¿No es cierto? Si no mata al dragón, no vale, pues. Bueno. Cuando te acercas a Dios, ¿tú crees que Dios no es demandante? Dios es demandante. Mira, te voy a decir cómo. Tú no puedes cantarle a una mujer y luego cantarle a otra mujer y luego cantarle a otra mujer el amor que tienes por cada una de ellas. Eso no se puede. Solo a una. Y Dios es así. El amor que uno le debe de tener a Dios es exclusivo. Dios no comparte eso con nadie. No puedes amar a nada más que a Dios. Dios no admite competencia. Tampoco admite frialdad. Tampoco admite hipocresía. Con Dios es verdad y sinceridad. Y cuando tú te acercas a Dios, recuerda que te estás acercando a la persona más perfecta, más justa y más celosa que existe en este universo. Entonces, ¿cómo es el acercamiento? Tiene que ser especial. ¿Ok? Nosotros no somos cantantes, nosotros somos adoradores. Si tú quieres cantar, anda a la voz y concursa, a ver si eres cantante. No pasas ni tu audio ni pasa. ¿Ok? Ni pasa, te lo aseguro. No, nosotros no cantamos para agradar a los hombres. Nosotros cantamos para agradar a Dios. Pero no es que Dios dice, a ver si te sabes la letra. No. A ver si la entonas bien. Tampoco. A ver cómo va la musiquita. No. Dios lo que ve en el que adora es su corazón.
Y sumado al corazón vienen todos los demás elementos. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con intensidad. Hay que hacerlo con el Espíritu Santo. Y también con el entendimiento. De tal manera que Dios se agrada. Ese es nuestro sacrificio. Okay. En el Antiguo Testamento, la gente que iba a adorar a Dios, primero tenía que presentar un sacrificio. El sacrificio normalmente, y lo exigido por la ley, era lo mejor de lo mejor tenías que ofrecerle al Señor. Lo mejor de lo mejor. Perdóneme por lo que voy a decir, pero cuando pasa la ofrenda, usted no escoge lo mejor de su bolsillo para el Señor. Entonces el adorador en el Antiguo Testamento iba a su rebaño y escogía la mejor oveja, la mejor. Y supuestamente lo que es mejor es más valorado, es más querido. Ese es un sacrificio, ¿ve? Te voy a entregar algo que yo quiero y amo mucho. Pero como es para Dios, se lo puedo dar sin chistar. Entonces llevaba la oveja y la ofrecía a Dios. Y luego se rendía para ti, Señor. Entonces Dios no se agradaba de la oveja, se agradaba del corazón de quien renunciaba a esa oveja. Esa era la adoración. A eso el rey David le sumó el cántico. Y lo hizo cuando estaba triste, cuando estaba alegre, cuando estaba victorioso, cuando estaba derrotado. Cuando estaba solo, cuando estaba acompañado. Cuando estaba allá en los montes de Judá o cuando estaba trepando Jerusalén en los cánticos graduales de los salmos para ir a adorar a la casa del Señor. David le puso su corazón y le enseñó a toda la gente que la adoración es más que un sacrificio de animales, es la entrega del corazón. Porque David había descubierto eso y lo había perfeccionado. El dulce cantor de Israel. El Salmo 63, vamos a comenzar el Salmo 63. Abramos la Biblia, hermanos. Eso de Leodán, yo me acordé porque de niño escuchaban en la casa. Y recuerde que mi niñez es en la época de la nueva ola. Y los que saben, la nueva ola fue un tiempo donde los cánticos eran muy románticos, eran muy poéticos. Hoy no, hoy hay carencia de eso. Los cánticos tenían un sentido y en cierta manera exaltaban la pureza del amor, la fidelidad del amor, se valoraba, se rechazaba el engaño y todo eso. Y otros tiempos, obviamente, con otra filosofía de vida. Salmo 63, vamos a ver a David, dice en el título de ese salmo, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. ¿Ok? Y nos pone una cita, segunda de Samuel 15, 23. Para saber este cántico, usted tendría que irse a ese texto en su casita y revisa en qué momento cantaba David esto. Y dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. ¿Sabe qué encuentra usted ahí? Usted encuentra este elemento que se llama devoción. Devoción, porque ese señor dice que buscaba a Dios de madrugada. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es justamente en la madrugada. Salir de la cama para acercarnos a Dios. Yo no sé quién lo puede hacer acá. Es muy difícil. Realmente es un vencedor el que lo hace.
¿Ok? El que sale a las 3, 4 de la mañana de su cama y se va a un rincón y se presenta delante del Señor y empieza a adorarle. Yo lo hacía, por ejemplo, con mi primera hija. A las 3 de la mañana, ¡pum! Iba. La gran preocupación, ¿está respirando? Sí, está respirando. Ibas y te acostabas. Después de media hora, ¿tosió? Allí salimos, sin problema. Pero cuando se trata de Dios, le digo por qué. Porque eso mide esa valoración de nuestra relación con Dios. Ni a las 6, ni a las 5, ni a las 7. ¿A qué hora te presentas delante de Dios? Dios no tiene reloj porque para Él no hay tiempo. ¿A qué hora te presentas tú delante de Dios? ¿Al mediodía? ¿Por la tarde? ¿En la noche? Si eres un adorador, teóricamente debes de adorar a Dios. ¿O a quién adoras? No sé, pues. Este señor le dice, Dios, tú eres mi Dios. Y yo te voy a buscar de madrugada, porque mi alma tiene sed de ti. Es como cuando usted está dormido y se despierta y dice, tengo sed. Sale de la cama y va y agarra un vaso, toma agua. Qué rico va, te acuestas y sigues durmiendo. A alguno le pasa. Este señor tenía una intensidad de necesidad en su corazón, por lo cual se levantaba aún de madrugada para buscar al Dios que era su Dios. Si Dios es mi Dios, entonces yo debo de buscarle. Debo de buscarle. Mi carne te anhela. Todo mi ser necesita de ti. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, vivo en un medio tan estéril y tan seco. No hay frescura para mi vida en este medio en el cual yo vivo. David evocaba eso en su cántico. Si yo te dijera, escríbeme lo que tú le dirías a Dios en este momento, ¿qué escribirías? A ver. O escríbeme en un papel cuál es el objeto de la intensidad de tu ser. O sea, ¿a dónde orientas la energía de tu ser? ¿A dónde? ¿A quién? ¿A qué? Yo me acuerdo, a esto le pusieron música hace muchos años, a esta partecita, y salía muy, muy bonita, muy bonita. Y era como para levantarse y decir, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Bonito, porque Dios es mi Dios, y a Él le buscaré de madrugada, o en la tarde, o al mediodía, donde me halle, donde tenga un espacio y un momento de tranquilidad, porque no puedo permitir que este día pase sin que tenga yo un encuentro con el Dios que amo. Es mi Dios. Entonces nosotros somos más que cantantes, somos adoradores. Ahora, los que subimos acá, supuestamente nuestra labor es ayudarlos a ustedes a ir a donde todos los que estamos acá solemos ir todos los días, delante de Dios. O sea, decimos, hermanos, vamos, como hacía David, subamos a la casa de Dios, entremos a su presencia con alabanza y con acción de gracias, con voz de júbilo, cantemos al Señor. Entonces todo el pueblo se suma y canta al Señor. En eso mi querido David era muy experto, pues. Y de esa manera él enseñó a Israel a adorar a Dios
de forma diferente a como se le adoraba. Y les enseñaba que Dios era especial, Dios era exclusivo. Yo canto no para los hombres. Y a mí no me interesa si les gusta mi voz o suena bonito. Mi corazón es primero para el Señor. Y que Dios reciba nuestra adoración. Porque nosotros, más que cantantes, somos adoradores. Ahora, si tú no cantas, puede ser porque no sabes las canciones. Perfecto, genial. Si tú ya estás viniendo de continuo a la iglesia, tienes que haber aprendido las canciones. Allá está la letra, y acá está la música, y los hermanos te la enseñan. Entonces tienes que sumarte, no puedes quedarte y las otras personas ir subiendo, y tú mirando, tú no has venido a ver cómo otros cantan. Para eso, allá en el parque, ¿ok? Los grupos que se presentan, allá puedes ir y ver cómo cantan. No, acá tienes que cantar. Porque es la forma como tú vas a llegar a la presencia del Señor y vas a derramar todo lo que tú eres en tu corazón para Él. Sea poquito, sea regular o sea intenso, no lo sé. Eso es lo que hacemos en los cultos, de entrada. Y de esa manera, cuando nos sentamos, estamos como dispuestos y preparados. Como dice Cornelio, en la presencia del Señor, para escuchar lo que Dios tenga que decirnos. Y bueno, ese es el libro de los Salmos. Hay salmos. El salmo primero con el que comienza es un salmo diferente a este que hemos leído. Vaya al salmo primero. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este salmo parece no ser de adoración. Con todo es un salmo religioso porque es un salmo de instrucción. Es un salmo, es un cántico que imparte sabiduría al que canta. Es un salmo para enseñar. Miren qué interesante. Pero le enseña una verdad de Dios. A ese que adora a Dios, con este salmo, le enseña una verdad, que es la que nosotros leemos. El bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? Bienaventurado es aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Su delicia. ¿Cuál es tu delicia? TikTok. Para mí, hoy, TikTok es la delicia de la gente. Un día fui a un mecánico y en lo que esperaba el mecánico así, estaban los operadores de la mecánica, eran dos señores, creo que les comenté, y había uno que se reía y se reía. Yo, mira, dice, qué feliz es este hombre, ¿no? Pero tenía el celular en la mano. Dije, feliz, ¿eh? Entonces fui así todo solapa, todo chismoso mirando, y estaba mirando TikTok y se reía de todas las cosas. Ciertamente hay cosas muy graciosas, hay cosas muy groseras también, hay cosas muy interesantes, hay cosas muy instructivas, hay de todo, ¿ok? Es una botica. Pero para personas que comemos todo lo que nos dan es peligroso. Los que no sabemos filtrar es peligroso. Porque estás introduciendo todo. Y el problema es que tú eres lo que comes. Y toda esa cantidad de imágenes, situaciones, conceptos, personas, hombres, mujeres, animales, todo eso entra. Por Dios, y cuando quieres buscarle un espacio para ubicar tu altar para Dios, no hay, no existe, no hay espacio. Ya todo está lleno. Tus gustos, tus valores, todo, absolutamente todo fue conquistado por las cosas que tú has visto. ¿Y cuando aprendemos a adorar a Dios? No se puede. La delicia del creyente y del adorador a Dios es la ley del Señor, su palabra. Yo no puedo adorar a Dios si tengo desconocimiento de las Escrituras, porque es en base a ellas que yo me relaciono con Él. Es en base a ellas que yo le conozco. Le voy a contar, por ejemplo, un adorador que no conocía a Dios y Dios le empezó a enseñar cómo adorarle.
Ese fue Moisés. Moisés a los 80 años miró una cosa extraña en el monte donde pastoreaba las ovejas de su suegro y se fue a ver qué era eso que le llamaba la atención. Y él encontró allí una zarza que ardía y no se consumía. Era un arbusto del desierto, muy leñoso, pero que estaba con fuego. Pero curiosamente no se consumía la planta. Solo generaba ahí la imagen, el fuego, el calor y la luz. Y Moisés estaba extrañado. ¿Qué es esto? Y de esa zarza sale la voz de Dios y le dice: Moisés, Moisés. Moisés se sobrecoge porque nunca había escuchado a Dios, nunca. No le conocía, nunca había escuchado su voz. Y ahora Dios le hablaba y le llamaba. Y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Entonces Moisés tiene que aprender a cómo acercarse delante de Dios. Y Moisés se quita las sandalias, se postra y cubre sus ojos para no ver a Dios, mostrando la actitud natural de la reverencia, porque él se sentía así, no merecedor de estar ahí. Pero le fue enseñando. Y esas manifestaciones de Dios a Moisés eran terribles. Y Moisés no sufrió la presencia del Señor porque era peligroso que Dios se manifieste delante de los hombres a causa del pecado de los hombres. Pero Dios tuvo algo especial con Moisés, tuvo misericordia. Hay otros adoradores, perdón, no solamente David, pero en el Nuevo Testamento es increíble, hay un texto, el único texto que nos muestra a Jesús cantando. Marcos 14, vamos a Marcos 14. Ay, me atoré. Marcos 14. Listo. Marcos 14 dice en el versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Bien, no nos dice qué himno, pero la circunstancia en que este cántico se realiza es en la última cena. La última cena, cuando Jesucristo, junto con sus discípulos, prácticamente se despide de ellos, es la cena pascual. Han comido y han bebido lo que correspondía a la celebración de la Pascua, la cual incluía un cántico, un himno, y cantaron. Después de eso salieron y se fueron al monte de los olivos, donde Jesús fue traicionado por Judas. Interesante, no vemos acá a Jesús como un cantante, no lo vemos cantando en el templo, a él lo vemos enseñando y enseñando. Bien, más o menos es así. El que enseña, instruye a las personas y las lleva al conocimiento de Dios. El que canta, instruye a las personas y los lleva a la presencia del Señor. Sea con la enseñanza o sea con el canto, siempre cumplimos el propósito de conducir a las personas a la presencia del Señor. El que canta y el que enseña deben de tener un antecedente, que es el conocimiento de las cosas de Dios. Si no, no puedes cantar. Muchos hermanos no les nace cantar porque su corazón está muy vacío. Hay carencia de conocimiento de Dios. Pueden cantar otras cosas, pero a Dios es todo un tema.
Porque no solamente hay que saber lo que cantas, sino que en segundo lugar tienes que conectar todo tu ser. Cuando cantas, tienes que conectar toda tu persona al cántico y dejar que eso te lleve. Porque Dios recibe de esa forma todo lo que tengas dentro de ti, sea poquito o sea intenso, Dios lo recibe. Entonces al culto, cuando venimos, tienes que entrar y aprender y cantar. Acercarte a Dios en la manera como te están guiando y ponerle en eso intensidad. Bueno, tenemos a Pablo. Es otra referencia de los cánticos que está en el libro de Hechos. Este sí es interesante. Hechos 16. Pablo llegó a una ciudad que se llama Filipos. Allí predica el evangelio, la gente se convierte, pero en una situación, una joven que tenía un espíritu de adivinación es liberada por el apóstol Pablo. Los dueños de la muchacha, porque ella era una esclava, los dueños de la muchacha denuncian a Pablo ante las autoridades. Versículo 19, Hechos 16, versículo 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, yo no sé qué haces tú a medianoche, pero estos señores estaban en una situación muy complicada. Ok, los han acusado falsamente. Eran ciudadanos romanos, no podían haber sido azotados, no se podía azotar a un ciudadano romano sin juicio previo, y a ellos no se les juzgó, de frente se les castigó. Estaban vestidos de judíos, obviamente, pero eran ciudadanos romanos, nacidos en el imperio. No se les mostró el respeto debido y después de castigarlos, azotándolos con varas, hiriéndolos, los mandaron a la cárcel, y el carcelero, habiendo recibido instrucciones, los mandó a la celda más profunda que tenía, la más oscura y la más inmunda. Allí los encadenaron, pies al cepo. Y no se podía mover. Era el momento crítico, que cualquiera lo hubiera interpretado como que qué mal nos fue hoy, hemos fracasado, no hemos vencido y el Señor no nos ha ayudado, no nos ha librado, y miren cómo estamos heridos, estamos maltratados, estamos en una celda sin merecerlo, y a pesar de que nos golpearon, ahora nos han puesto los pies al cepo, y así vamos a esperar hasta mañana, vamos a tener calambres toda la noche. No, lejos de lamentarse, a la medianoche, Pablo y Silas empiezan a cantar. Qué interesante. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué hubieras cantado? ¿Qué hubiéramos cantado nosotros en esa circunstancia? No sé si hubiéramos cantado, pero si se trata de cantar, ¿qué hubiéramos cantado? Yo creo que hubiéramos cantado lamentos. O sea, nos hubiéramos lamentado todo el rato. ¿Qué hago acá, por Dios? ¿Para qué vine? ¿Para qué acompañé a este señor que me metió en problemas? Eso diría Silas, ¿no? ¿Para qué vine? Me hubiera quedado en mi casa. Yo hubiera estado bien, hubiera estado en mi cama. Acá, por Dios. No sé, muchas razones por las cuales quejarse. Pero no, ellos no perdieron la compostura y se pusieron a orar
y después a cantar. Y no cantaban calladamente, porque todos los presos de todas las celdas los oían. Y todos sabían que allá había un par de seres extraños, un par de extraterrestres, porque estaban cantando. Y a nadie en su sano juicio puede pensar que alguien en esa situación puede cantar. Pero el cántico del creyente es cosa aparte, porque está dirigido al que lo puede librar. Y en este caso es el Señor. Y versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo que sucedió es que mientras que cantaban, sobrevino en ese lugar un terremoto tan intenso y tan fuerte que la cárcel se sacudía. Las puertas de las celdas se abrieron todas y todas las cadenas cayeron al suelo. El carcelero, versículo 27, despertando y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ah? Cántico. Cántico. Yo cuando veo creyentes que ya tienen 1 año, 2 años y no cantan, digo, bueno, no sé. Es una pena realmente. Pero otras cosas sí pueden cantar. De hecho que sí. En su carro tienen música, en su trabajo tienen música, en su casa tienen música, en su celular tienen música, pero llega a la iglesia y está mudo. Mudo. Digo, qué extraño. No. Pablo exhorta a los colosenses, Colosenses 3. Vamos, hermanos, más adelante, Colosenses 3. Colosenses 3. 3:16 que dice, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ah, interesante. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Interesante cómo hay que juntar estas dos cosas. Que la palabra de Cristo more en abundancia y que haya abundancia de cánticos en nuestros corazones. Tiene que haber la palabra de Cristo. De ahí se nutre la devoción. ¿Ok? Nadie diga que es muy mayor para leer la Biblia. Nadie. Aún para la gente que no ve, hay Biblias en audio. ¿Ok? Yo llevo la Biblia de letra más grande que existe porque la leo más fácil. Pero si a ti se te acomodan las Biblias chiquitititas, no es problema. El asunto no es el tamaño de la Biblia, sino que la leamos. Porque no hay otra forma para que la palabra de Dios more en abundancia en mi corazón que no la lea yo abundantemente. No debe de haber un poquito de Biblia en tu corazón. Para muchos creyentes en el mundo evangélico, lo único de Biblia que saben es lo que escuchan el domingo, solo el domingo. Si es que están en el culto. Muchas iglesias solo tienen media hora de prédica. Entonces yo me pregunto, ¿en qué dimensión la palabra de Dios es importante en el corazón de esa persona? Obviamente no es importante, no hay abundancia, hay mucha escasez. Su alma no tiene sed. No hay sed, no hay necesidad. Pero ya se acostumbró, ya se conformó.
No. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, finalmente, porque tengo muchos textos, pero el tiempo no me da, vamos a ver uno que está en Apocalipsis, capítulo 5. Cuando yo conocí al Señor, lo que más me impresionó de las reuniones eran los cánticos. Y en mi época se cantaba con los ojos abiertos y sentados. Se cantaban los coritos, porque no habían estos cánticos de música contemporánea, no existía en mi época. En mi época lo más contemporáneo era la producción de Quiero alabarte, en inglés, traducida al español, pero en el mundo, en Brasil sí había una intensidad de alabanza que no llegaba a nuestro mundo hispano, pero lo que sí había entre nosotros eran los cánticos de los coritos que se cantan pues desde México hasta Cabo de Hornos, ¿no? Y nosotros cantábamos y cantábamos y cantábamos. Para nosotros cantar era, y se cantaba, no habían instrumentos, el que dirigía lo hacía solo con una guitarra de palo, de madera, no había amplificación de nada. Y habían 300 personas ahí. Y nadie se perdía. Y después venían los cánticos de adoración y cantábamos. A mí fue lo que más me impresionó. Porque como le dije, en mi casa había música desde que yo tengo uso de razón. Y cuando llegué a ese lugar y encontré la música cristiana, me generó un choque. Y lo primero que hice fue ir y buscar música cristiana en cassettes, porque antes se usaban cassettes. Y solo encontraba del trío Mar del Plata, de los cantantes pues evangélicos de la década del 50, del 60. Dije, pero bueno, me quedé con los coritos, ¿no? Tan intensos y tan bonitos. Pero eso es acá. ¿Y cómo es allá en el cielo? Esta es la imagen que tenemos, que Juan nos la revela en el capítulo 5 de Apocalipsis. Versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas. Interesante. Y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono
y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Fíjese, lo que acá hacemos, esto de acá es un preludio pequeñito de lo que tenemos que hacer allá en el cielo, a donde vamos. Y es adorar a Dios en la circunstancia de vida, por la razón exigida. Él es digno. Digno eres, Señor, de recibir toda la honra, toda la alabanza. ¿A ti te gustan los carros? ¿A quién le gustan los autos acá? Ah, qué bien, solo a 4. Perfecto. Los demás quieren combi nomás. ¿Ah? Bueno, ¿te gustan los carros? Ok, entonces, ¿conoces algo de marcas, algo de modelos, algo de carros? Cuando ves una película y ves carros modernos, ¡ah, qué bonitos los carros! Ya. Tú caminas y llegas a un lugar donde venden carros. Ok, no son carros económicos, no son carros, digamos, promedio, no. Estos carros son finos, de marca fina. Ok, los precios van de los $100,000 para arriba. Y tú estás mirando, mejor dicho, estás admirando desde afuera por el vidrio. Y el vendedor te dice: señor, pase. ¿Puedo pasar? Pase, señor. Te invita a verlo de cerca. Entonces tú ya entras emocionado a la tienda y al carro lo tienes a medio metro. ¿Y qué cosa haces? Tu admiración se incrementa. Estás admirando, estás adorando el carro. Lo miras, todos los detalles, y te dice el vendedor: ¿no quiere sentarse? ¿Puedo? Por supuesto, señor, no cuesta nada, no le vamos a castigar. Y tú abres la puerta y te sientas. Y te dice: si quiere puede encender el motor. Ya no, ya tú ya estás en la gloria. La primera vez que a mí me llevaron al estadio, mi papá me llevó la primera vez. Tendría yo 9 años. Obviamente jugaba en la U, no había otra cosa que ver. Cuando entré al estadio y subí por las gradas, yo estaba en la gloria, emocionado, de la mano de mi papá, así subíamos. Y cuando yo vi el pasto verde, la luz y la gente, yo sentía que iba a ascender al cielo. Son las emociones. Dios nos creó con emociones. No las puedes anular. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere emocionado delante de Él. A ver, ¿cuántos son casadas? Casadas, solo casadas. Levanten la mano, casadas, las hermanas casadas. Ya. Hermano, lo siento. Entonces la hermana, la esposa le dice al esposo, están así, donde fuere, ya, de noche, antes de dormir, dice: gordo, o negro, o cholo, como le diga. Ya. ¿Qué? ¿Me amas? Claro, pues hija, tonterías preguntas, oye. Es así la respuesta. Literal. Ya, no sea así, sea un poco mejor. ¿Me amas? Sí. Amor, ¿me amas? Obvio. Ya duerme. Mañana hay culto.
¿Cómo es entonces con el Señor? Es así, de la tierra al cielo, la adoración terrenal a la adoración celestial. Vamos llevando la intensidad que podemos darle a Dios acá, con nuestras emociones, y con este cuerpo, y con esta voz, y con estas lágrimas, y con todo al Señor. Y cuando llegamos al cielo, estamos libres de toda limitación para unirnos a los millones de personas que van a estar ahí, juntamente con los millones y millones de ángeles, los cuales vamos a adorar a Dios y vamos a reconocer que solo Él es digno de recibir toda adoración y toda alabanza. Nada en esta vida, en esta creación, en esta tierra, nada, absolutamente nada merece tu adoración y tu alabanza. Solamente Dios. Ni tu hijo, ni tu bebé, ni tu madre, ni tu patria, ni el dinero, ni el trabajo, nada, absolutamente nada. Solo Dios. Dios es demandante y exigente y es celoso. ¿Ok? De allí estás libre para conectarte con el mundo. Habiéndole dado a Dios lo que Dios se merece, no le vas a dar al mundo más de lo que el mundo merece recibir. Y vas a darle a las personas lo que las personas necesitan recibir. Porque si a Dios le has dado lo más importante, tendrás que darle a todos en la justa medida. En la justa medida. Por eso cuando los jóvenes vienen con el yugo desigual, yo digo, no sabes en la que te estás metiendo, por Dios. No sabes en lo que te estás metiendo. Tú eres luz. Eres luz. No hay comunión con las tinieblas. No, sí, ya me dijo que no me va a impedir venir al culto. No se trata de venir al culto. No se trata de eso. Se trata de cómo voy a plantear una unión con alguien para luego con esa persona, porque es una sola carne, ¿no? Tener que adorar a Dios, tener la misma convicción, el mismo deseo, la misma intensidad, el mismo objeto de suprema alabanza. No, no es así. Una vez casados, el chico, ella le dice, amor, vamos al culto. No, voy a jugar pelota con mis amigos. Tú me conociste así, ¿ah? Yo ya jugaba pelota antes que tú me conocieses. Pero vas a venir borracho. Ese es tu problema. Tú me conocías así. Pero el pastor dice, ni el pastor. Menos el pastor. Y cuidado que voy y lo visito al pastor. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos.